a través de estos dos principios, el documento público tiene una gran fuerza probatoria. Hay que creerle, hay que convencerse del contenido de ese documento. Pero sin embargo, el 208 pone las líneas o los límites hasta dónde uno puede creer y sobre qué cosas me puedo convencer del documento público. El 208 nos dice que el instrumento público hace fe e inclusive en contra de terceras personas, porque no se vaya a olvidar, pongamos solamente el ejemplo de las escrituras como documentos públicos. En una escritura puede haber un contrato, entonces hay la intervención de varias personas, ¿no es cierto? Entre compradores, entre vendedores, puede ser solo un comprador, puede ser solo un vendedor, o varios vendedores, o varios compradores, o varios vendedores y un solo comprador, ¿no es cierto? Entonces miren cómo intervienen las personas ahí. Para ellos, ¿en qué hace fe el documento público? Lo mismo cuando se realiza de un acto, porque se realizan como documentos públicos actos y contratos cuando hablamos de escrituras públicas. Y poníamos la clase anterior el testamento. Ese no es un contrato, ese es un acto. ¿Ya? Pero quienes no han intervenido en estos documentos públicos se llaman los terceros. De manera que lo que nos dice el 208 es que el instrumento público hace fe aún contra terceros, nos está diciendo aún con quienes no intervinieron en el acto o en el contrato o en el documento público. Eso nos está diciendo. Entonces, miren, ¿de qué nomás hace fe? El documento público tiene fuerza probatoria para demostrar que su otorgamiento, ¿cierto? Es decir, ¿en dónde se otorgó? ¿Con quién se otorgó? ¿Qué personas otorgaron? La fecha en la que se otorgó. En todo eso hace fe el documento público. Y se pone la fecha, las declaraciones que pusieron ahí las partes, decir, vea, yo soy dueño de la casa, yo le vendo a Carlos tal casa ubicado en tal lugar, de esto, de este otro, a mí ya me pagó, el precio era de tal. De eso hace fe, de las declaraciones que hacen las partes en el contrato. Si es una persona, vea, yo parece que ya voy a morir, pero a la muerte voy a otorgar el testamento a favor de mis hijos, cuántos hijos tengo, con quién estoy casado, cómo desearía que se distribuyan los bienes. Mire, un acto. Entonces, hace fe de ello. ¿De qué más hace fe? ¿De quién? ¿Quién es la autoridad ante quien se celebró ese documento? Si es ante un notario, ante un secretario, ante una autoridad pública, ¿ante quién se otorgó? De eso hace fe el documento público, ¿no es cierto? Para determinar quién lo autorizó. Pero en cuanto a la verdad, en cuanto a la certeza de lo que hayan declarado, no, pues eso no puede hacer fe un documento público. Les voy a poner el ejemplo. Dice que una persona está vendiendo un bien inmueble y obviamente hay un comprador. El vendedor, él declara y él dice, verá, a mí la compradora Cintia Fernanda Sarría ya me pagó la cantidad de $90,000 me pagó. Por lo tanto, ya yo ahora le voy a entregar la propiedad. A ver, voy a firmar la escritura pública. Esas declaraciones, sobre esas declaraciones,
el documento público no hace fe. El documento público no garantiza que eso haya sido. Porque qué tal que llegaron a un acuerdo en la compraventa y Cintia le dice a su vendedor Carlos, verás Carlitos, ¿qué te parece? Transfiéreme el bien inmueble. Yo estoy interesada en comprarte tu casa y tu terreno. Yo te voy a pagar los $90,000, pero viene en un giro de Estados Unidos el próximo mes. Pero a mí me interesa ya tener los títulos de propiedad. ¿Qué te parece? Confía. Compañeros, no sé si solo soy yo, pero ya no le escucho al doctor. Sí, se colgó el video. Alguien creo que se le fue el audio y el vídeo. La imagen. Internet al doctor, parece. Esperemos a que se conecte. Eso colgar. Solo eres tú. Yo creo que ya se acabó la clase. Ya. No, se le fue el internet al doc. En este edificio suele pasar eso siempre. Esperemos a que se conecte. Bájeme la voz. Todos a la casa de la Mila, ya que ya es feriado ya. Compártele datos, loco. Al hombro. Le vas a compartir datos a alguien que vive en la González Suárez. Ya te comparte una antena entera, así que. Allá vamos todos a la siguiente clase. En banda decimos presente. Hola chicos, ¿cómo les va? Confirma, Mila, derechos y derecho laboral en tu casa. Ya de una les espero, ya les mando la ubicación al chat. Pero seguro, para no tener laboral. No tenés que ir, vamos a tomar clases todos. Sí, aquí. Ahí ¿A en tu casa tomar tomamos o a clases. tomar clases, Cris? Ambas cosas, Mica. Las dos cosas Ambas tienen que cosas. ser, las dos cosas. A tomar y a tomar clases. Salud. Una gran combinación. Saludos. Tomando clases sería, ¿no? Tomando clases. Ahí sí participan Por todos. Tomando, coma. Tomando, Cero por no tomando participar, clases. Alan. Ahí sí hablan toditos. Ahí Si sí no, todos, están calladitos no. siempre. Ya sabes, Jessy. Siempre relajo es mejor. Por favor, compañeros. 10-1 a que se le reinició la compu al doctor. 10-1 a que ese joven que vive al lado le fue a cortar el internet, loco. Sí, de pasito, eso era la clase anterior. A ese rato era haberle cortado el internet. Me cortaron a mí, Osquita, eso cero. tenías que haber hecho la clase anterior. No esta Más clase. fácil ganar en cero de gana. Sí, ya tenemos 0. Ya tenemos 0. Gracias, amigo. Sí te dije, Osquita, la clase anterior tenías que cortarle el internet, no hoy día. Sí, pero el doctor no dijo que esa exposición era para el día siguiente. Pues él dijo que no dijo exactamente para el día siguiente porque había todavía que exponer los otros temas, pero ya, pues. Y yo abajo del edificio te puso cero, vuélate a la oficina a poner el internet. La próxima córtale el cable de red, huevo. La fibra Lo que óptica. pasa es que estaba bajando en el ascensor y ese ascensor ya cuando estás ahí adentro esa pendejada no te coge ni datos ni nada, pues y ahí solo los WhatsApp me llegaban diciéndome que me está poniendo cero. De risa si les estuviera escuchando al doctor. No, pero es que es Que ese es un piden que le chiste, la verdad. O sea, es un chiste porque, o sea, cómo se dieron las cosas, fue de locos, la verdad. Es broma, pero si quieres no es broma, dice. El cero está bien clavado, o sea que ya nada. ¿Alguien me explica qué pasó? Ya llegué tardecito y no entendí qué pasó. Solo lo vi que el doctor Ya está el doctor en la sala, chicos. Aguanta.
Ahí sí se quedaron callados toditos, ¿no? De ley. No, no, sí es en serio. Y vamos a ir a la casa de la Milalvita para llevar cualquier whisky A cualquier Estamos doctor. esperando la ubicación. y recibir Pasando Ya por les- el, laboral. hay que ir pasando por el Consejo Nacional Electoral a ver si se les lleva el traguito que han de haber traído Ya les paso los la ubicación, ciudadanos. pero para... En la González es de Yo ya whisky les para paso arriba. la ubicación, pero les digo que las calles alrededor de aquí de la González están cerradas. Todas las 6 está Mejor cerrado dicho, y la 12 de octubre. ¿Cómo van a Vilalba, llegar? mejor di no nomás, no nomás di. Barrio No, No no, nomás sí. di. No, yo Vos, soy de vos estás palabra. Yo digo una organizando cosa y yo la esas cumplo. revueltas. Tú creo que estás organizando esas revueltas, oye, Milalba. No, para Creo nada. que sí. Ya dejé esos malos vicios, ya se quedaron en el pasado. Ya no soy para nada huelguista. Todos vamos Sí, con un ponche mira, y de una nos dejan pasar. Somos diacos. Sí, pero está muy fuerte por acá. Por acá hay mucha bulla porque el CNE está a 2 cuadras de acá. Entonces está cerrada todas las 6. Por lo menos Por desde ahí la están Orellana algunos primos, de ahí hasta... ya podemos decir es que nos acoliten con un chance de pájaro azul en tal caso. No importa, nos damos modos, aunque sea entramos por el Guayasamí y subimos por, ¿cómo es? Por Guápulo. Como mañana es feriado, no importa. Hemos de llegar nomás. Como en procesión hemos de llegar. uno. ¿En serio están diciendo? Yo les mando ahorita la ubicación, pero no me fallan, porque yo tengo que Es broma. organizarme. En serio No, les digo. en serio estamos diciendo. Alce la mano el que quiere apuntarse. Solito estás alzando la mano hoy. La única Levanta la mano, Jessica. no, pero cuando piden voluntarios nadie levanta. Ah, sí, por la Esa es- exposición que fueras así. A ver, voluntarios para la exposición, nadie. Ve que son solo boca nomás ustedes. No me hagan quedar mal, compañeros. En serio. Si no le Tiene que tuviera ser un tanto sábado al entre bicho, semana, Milalba. ¿Ah? si no le tuviera tanto Tiene miedo que al ser un bicho, sábado, de una. tiene que ser un sábado entre semana. Un sábado entre semana, ¿cómo es eso? O sea, imposible. Imposible. Claro, imposible es eso. ¿Qué les parece si hacemos algo chévere, una parrilladita o algo? Yo les invito, sí, parrilladita con vinito o Yo bielitas, apoyo eso. pero a final del semestre, hagamos algo chévere. Ok. ¿Les parece? Yo Claro, eso cocino. está bien. Los que se jalan no van, pero No, a ellos, no, pues Es que vamos a perder la a materia. ellos hay que darles puntas. Pero al que se quede, no, exacto, lo emborrachamos. vayan al que se todos. quede. El que se queda le afeitamos las cejas. No. Entonces, ¿les parece eso? Consolación para los... A final del semestre hacemos algo chévere, ¿ya? Con Es más Buena calma. idea. Y ahí claro, y hacemos vaca, como sea, nos acomodamos, no hay problema. Uy, Pero no harás huelga, Mila, ese día. ¿Ah? No harás huelga para que podamos pasar todos. No, ¿Cuándo esperemos tenemos que... ¿Ustedes creen cuándo se van a levantar las restricciones vehiculares de las 11 de la noche? ¿Saben sí, cuándo? se levantó. Cuando le voten Hay allá, nueva normativa, pero no dice si es que sigue la restricción después de las 11 o nada. sigue la restricción hasta las 11 de la noche. Pero Desde Ah. las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche es la restricción. Ahora. Ya, pero ¿sabes Es que cuándo van a todo va a levantar esa? depender. No, es que todo va a depender de la pandemia, o sea, cómo seguimos, si la situación crítica de los hospitales, o sea, continúa, se empeora o si disminuye, Sí, mira, eso las podría vacunas. ser variable. De lo contrario, difícil es. Y hasta cuando vengan las vacunas, o sea, estamos hablando ¿cuándo nos vacunaremos las personas 2023. que apellidos Con 8,000 vacunas de entre Eso. millones. Ya no hay. difícil. Por lo menos este año. Verán que ayer estaba No nos van a conversando vacunar. con Ya Calu Ramón. escuchan. Con Calu Ramón, que es una amiga y es secretaria de Educación. Y ayer me estaba diciendo que 2 semestres nos vamos ¿Escuchan? en línea. 2 semestres en línea. Sí, doctor, ya se le escucha.
Ya se me doctor. acaba la carrera y Podrían dejar la conversación a un lado y además Sí, doctor. darles la atención por los términos con los que utilizan los señores estudiantes de la Universidad Central. Recordarán que alguna ocasión ya tuvieron algunos problemas un estudiante por los términos con los que se dirige. Y a mí primero me da mucha vergüenza que hayan personas que parece que estuvieran en su casa, porque yo entiendo que en la casa deben utilizar esos términos, porque si no, no utilizarían donde quiera, y peor en la academia. Alguna chica ya les advirtió y les decía que ella ya les vería el momento en que el docente estaría escuchando la conversación. Y nunca se fue el audio para mí. De tal manera que les vuelvo a decir, es una vergüenza de que hayan personas que estén con esos términos. A veces cuando uno está reunido entre amigos, yo paso el hecho de que cualquier término o cualquier palabra es pasable, porque no hay que olvidarse que uno fue joven y que también uno vivió de la camaradería. Pero me gustaría que hayan personas que aprendan un poquito a medir las palabras con las que utilizan, ¿no? De tal manera que eso de que reiteradamente estén como que pensando que el docente es la persona que todo el tiempo les está pidiendo que presenten sus exposiciones, y si saben o no saben, como que llegan a establecer que ya es el común denominador de las personas que no quieren estudiar. Pero bueno, voy a hacerme de la vista gorda en esta circunstancia. Solo tengan mucho cuidado, porque con personas que han tenido una actitud desatinada, sea para los docentes, sea para los mismos compañeros, o sea para la universidad, yo creo que algunos de esos ya me he sacado de la universidad. Y no se olviden que quien les habla es miembro del Consejo Universitario, de manera que, aunque ustedes no lo crean, ese es un gran poder que tiene un docente para fácilmente votar a los estudiantes cuando tienen conductas o inconductas, pongámosle de ese tema. Pero les hago esa advertencia comedida porque yo les había dicho desde el inicio, yo soy una persona profundamente respetuosa de los derechos del estudiante, pero profundamente respetuosa. Y lo único que yo exijo es lo mismo. Entonces, cuando uno da, busca recibir. De tal manera que tengan mucho cuidado cuando hablan de mi persona, porque así como yo hablaría de ustedes, o yo al menos veo que hay docentes que les insultan, que les tutean, que les hablan cualquier cosa, etcétera. No, yo no soy así porque tengo otra formación. Tengo una formación de alto respeto a los estudiantes. Así aprendí a ser docente. Pero claro, uno busca lo mismo. Entonces, si hay personas que utilizan un lenguaje de alto calibre para una aula universitaria, yo les digo que por favor eso lo dejen en donde hablan así, en donde hay que tomar un cambio radical y renunciar a esa terminología, obviamente es aquí. Así que les ruego de manera especial, ¿no? Bien, vamos a continuar con nuestro material, determinándoles o diciéndoles que de acuerdo con la norma del artículo 208, hablábamos del alcance probatorio del documento público, y el alcance probatorio del documento público se refiere a los siguientes hechos. Con el documento público se
se hace prueba de su otorgamiento, se hace prueba de la fecha, se hace prueba de las declaraciones que hagan en el documento público y obviamente de las declaraciones que puede hacer también el funcionario público. De eso hace fe el documento en sí, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y eso hace fe inclusive en contra de terceros, dice la norma. Pero de la verdad de esas declaraciones, no, pues. Porque alguien puede ir a decir, vean, ya me pagaron. Ah, pues problema suyo. Si ya le pagaron, yo voy a decir que ya le pagaron. Pero si eso no es verdad, de eso no hace fe el documento público. Vea, yo ya le vendí una casa, ya le entregué la casa y le entregué en buenas condiciones la casa. De eso hace fe el documento. Pero si esos hechos son o no son verdad, de eso no hace fe el documento público. Entonces, miren cómo existe un hilo muy fino entre lo que hace fe un documento público y también entre la verdad o no de lo que dice en el documento público. Entonces, hagan el favor, esto es muy importante para el tema de la prueba documental, porque a veces dicen, señor juez, cuando les demandan, por ejemplo, las nulidades de una escritura pública por el caso, cuando hay los casos en que simulan la escritura, es decir, aseveran que sí se las ha pagado el precio. A eso se llama una simulación cuando no se ha pagado. Y después demandan la nulidad del documento. Y cuando les demandan la nulidad del documento, el demandado dice, señor juez, pero en el documento dice que se le ha pagado los $90,000. Ahí dice que está el precio y es un documento público. ¿Será buena defensa esa? No, porque en el documento público está escrito ahí, hace fe de las declaraciones, pero no hace fe de la verdad de esas declaraciones. Entonces, por eso alguien puede ir a decir, señor juez, esta escritura es falsa, esta escritura, perdón, no se pagó el precio. En esta escritura solo se simuló, nunca se pagó el precio. Por lo tanto, es una escritura simulada y consecuentemente la escritura es nula. Entonces, no sirve la defensa utilizando esta normativa que alguien le diga, no, pero si en el documento dice claramente que sí se le ha pagado 90,000. No. Sobre la verdad de esos hechos no hace fe el documento. Sobre lo que vino a decir que sí se le ha pagado, sobre eso. Pero si es hecho cierto o no es cierto, sobre eso el documento no habla. Entonces, por Dios, tengan muy en cuenta. Andrés, usted tiene una pregunta. Sí, doctor. Usted al principio de la clase se refirió acerca de que nadie puede juramentar juramentar o dar juramento ante cualquier documento público. No sé si entendí mal, me expresé mal. Pero el alcance del documento público, por ejemplo, una declaración juramentada elevada a escritura pública. A ver, usted puede declarar o juramentar y usted tiene, eso se hace en una notaría, la declaración juramentada y dice, pero necesito una declaración juramentada elevada a escritura pública. Ese es un documento que goza de la presunción de legalidad y de legitimidad hasta que no se demuestre lo contrario. Alguien va a rendir una declaración jurada y dice,
yo bajo juramento declaro esto. Ese hecho que consta ahí hace fe de lo que va a declarar. Pero esta persona dice, yo vengo a declarar porque yo estoy en un estado civil de soltero y necesito para entrar a la Policía Nacional. De eso hace fe. Pero ¿qué tal que no haya sido cierto porque este señor ha sido casado? ¿Podrá hacer fe de ese documento, el documento público de eso? No, porque la norma del 208 nos dice, miren, sobre la verdad de lo declarado no hace fe. ¿Sí está claro? Entonces, miren, Sí, doctor. Lo importante de establecer hasta dónde son los límites en donde hace prueba un documento público. Eso es muy importante de saber para el abogado, porque a veces se va a pelear en las unidades y le dicen, claro, es un documento público, se hizo ante autoridad, ¿cómo puede ser mentira? No, ese es el momento de demostrar si las declaraciones que se hicieron ante un notario fueron mentirosas o no lo fueron, porque sobre eso no hace fe el documento público. Ah, qué importante saberlo. Milalba. Le escucho, Milalba, me estaba pidiendo la palabra. Sí, sí, pero ya contestó. Sí, era algo específico. Doctor, ¿no puede haber el caso en que, digamos, se realice el pago frente al notario y el notario sea el que declara que se realiza eso y ahí sí ya tendría validez? Eso es otra cosa muy distinta. Porque ya es declaración del servidor. Porque ya él declara hasta el notario de que en su presencia se contó el dinero y recibió, y además se firmó un recibo privado a más del documento público. Eso es otra cosa muy distinta, porque ahí el hecho no, es irrefutablemente cierto. Doctor, y una cuestión más. En el primer inciso, un ejemplo de hacer fe contra terceros, ¿cuál sería? Cuando hace fe contra terceros, es cuando, por ejemplo, el papá fue vendiendo un bien y fallece el papá, pero ya hizo la escritura. Y los herederos, que son los terceros, quieren reclamar sobre ese contrato que hizo su padre. Entonces, ellos dicen, pero parece que mi papá no recibió el dinero. Y ellos dicen, bueno, vamos a ver, y podemos demandar la nulidad de la escritura. Y decimos, muy bien. ¿Sobre qué hace fe el documento y sobre qué no hace fe el documento? Para los terceros, que son los herederos, ese documento hace fe de su otorgamiento, de la fecha que se otorgó y de las declaraciones que hicieron el comprador y el vendedor. Pero hará fe de la verdad si se pagó en realidad o no se pagó ese dinero. No, ¿no es cierto? Entonces, para los terceros, ellos no pueden decir, pero no sabemos si en verdad se otorgó, no sé si en verdad se fue al notario, para mí que esa fecha no fue. No, porque sobre eso es vertical la verdad de ese documento ante el juzgado. ¿Estamos claros? Bien. Sin embargo, ustedes pueden observar en el inciso siguiente del 208 respecto de las obligaciones, de los descargos, contenidos que están en el instrumento para establecer que hacen prueba con respecto a los otorgantes y de las personas a quienes transfieren las obligaciones y descargos a título universal o a título singular. Esta norma
lo que hace es clarificar lo que ya nosotros hemos hablado, pero respecto de las obligaciones y de los descargos que contienen esos documentos. Les voy a poner un ejemplo. Se hizo una compra-venta. ¿Qué obligación hay en ese plan? Una obligación de dar. Recuérdense ustedes, las obligaciones se clasifican en